Todos los productos manufacturados pasan por procesos de extracción y transformación. Eso lo sabemos de libros, pero ¿qué pasa fuera de la universidad? ¿Cómo los ingenieros egresados se enfrentan al mundo real? ¿Y cuáles han sido sus estrategias para adaptarse a industrias en constante cambio? Estas preguntas son frecuentes en La Caverna, nuestro espacio recreativo de la Escuela de Ingeniería Química de la PUCB. Acompáñanos a resolverlas en este podcast. Hola, hola, estamos en un nuevo capítulo del podcast La Caverna, en esta ocasión, ya comenzando nuestra segunda temporada. Y hoy toca comenzar a hablar de lo que es la carrera de Ingeniería Civil de Mina, estudiantes que hayan pasado por esta carrera de Ingeniería Civil de Mina. Y hoy es un capítulo especial porque nos van a acompañar dos egresados de esta carrera. eh, y en este caso tenemos a Fabián León Núñez, quien ya egresó. Hola Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola profesor, ¿bien usted? Muy bien, muchas gracias por estar acá. Y por otro lado tenemos a Nayade Cortés, quien también es egresada de la carrera de Ingeniería Civil de Minas y que actualmente está estudiando en el Magíster de Ingeniería de Procesos acá en la Escuela de Ingeniería Química. Entonces, hola Nayade, ¿qué tal? Bien, ¿y usted? Muchas gracias. Bien, bien. Bueno, agradecido de que estén acá y nos acompañen. Bueno, la idea es que nos comenten justamente qué están haciendo. En un caso, entiendo que Fabián está trabajando. Y también que ojalá, Nayadet, nos puedas comentar cómo ha sido la experiencia en esta nueva etapa, una vez que ya terminaste tu carrera, pero que sigues igual estudiando. Entonces, la idea es que nos comenten. Queremos saber qué los ha motivado a estar en este mundo laboral, pero también de capacitación, formación continua que tienen ustedes. En mi caso, desde que me titulé el 2021 de Civil de Mina y también antes cuando saqué la licenciatura, me dediqué yo a la parte de docencia en ciencias básicas en ingeniería. Todo eso sí, el interés nació acá en la escuela, cuando comencé a hacer ayudantías en el primero en el Instituto de Matemáticas y luego acá en la escuela principalmente en perforación y tronadura. De ahí nació como este interés en la docencia. Entonces trabajé primero en la escuela naval como tutor académico. Básicamente representa la figura del ayudante. Y después todo eso me llevó a trabajar en algunas instituciones con reemplazos primero y tomando asignaturas ligadas a las ciencias básicas. Y ahora me encuentro como profesor, allá el cargo se llama profesor civil, en la Academia Politécnica Naval, que es donde los oficiales de la Armada y los suboficiales cursan sus carreras de técnico nivel superior o ingeniería o equivalente en grado académico. Excelente. Mira, increíble como saber que, vaya, que no estás ligado a la tradicional minería, que es lo que uno pensaría cuando estudia esta carrera. Y bueno, pensar que las ayudantías de alguna forma te empezaron a dar esos matices de educación, de formación de personas. En tu caso, Nayadet, ¿llevas cuánto tiempo en el magíster? Ya este es mi tercer trimestre que voy a empezar en abril, Ya. ¿Y tú cuándo terminaste la carrera de Ingeniería Civil de Minas? 2021, también, pero en diciembre. Claro, en teoría son como del mismo año y decidiste entonces entrar al magíster. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, al comienzo era como igual raro porque nunca en sí he escuchado que haya un magíster académico, siempre era el profesional. Entonces yo decía de que tengo que trabajar para ese magíster. Y después empezamos a hablar con mi profesor guía, que es el profesor Amin, que también fue mi profe guía en la tesis de pregrado, y con mi compañero que se llama Cristian González, que también está en el magíster, y él nos dio varias ideas, así como está el magíster, hay posibilidades de doctorado, y nos abrió muchas puertas y nos explicó muchas cosas que nosotros no sabíamos. Entonces ahí entramos, obviamente con miedo porque era algo nuevo, pero igual a nosotros dos nos empezó a gustar lo que es la investigación, sobre todo en el área geomecánica que es del profesor Amin. Y ahí yo estoy haciendo lo que es evaluación de los riesgos más grandes que hay actualmente en Chile, que es el estallido de roca. Eso es lo que estoy investigando con el profesor Amin. Excelente. Bueno, increíble que ahora la minería se abra a este mundo de investigación, que bueno, las herramientas que ustedes tuvieron pregrado les sirvan de alguna forma en lo que están haciendo ahora y todo lo que viene después. Les quiero preguntar, bueno, ¿qué destacarían
ustedes en lo que hacen hoy actualmente de la carrera. Es decir, ustedes tuvieron una formación, 6 años aproximadamente. eh, ¿Cómo se liga esa educación de pregrado con lo que hacen ahora? ¿Qué pudieran destacar ahí? Bueno, me gustaría comenzar respondiendo. Yo soy 2 generaciones mayor que la Naya, si no me equivoco. Yo me titulé, de hecho, después porque congelé un año la tesis, porque me encontraba con mucho trabajo. Y curiosamente, en el transcurso, opté al magíster en docencia para la educación superior. Y de hecho, casi me titulo primero del magíster antes que de Ingeniería Civil de Minas, y fue porque el magíster aplazó la titulación que me titulé después, po. Pero, ¿por qué comento esto? Porque respondiendo a su pregunta, nosotros recibimos la misma formación. Todos tuvimos en esta escuela las mismas oportunidades, las mismas herramientas, el mismo capital humano, pero también es importante que sepamos que el camino finalmente quien lo traza es uno. Uno puede tener un excelente profesor, un buen profesor, un profesor más o menos, profesor malo, pero independiente de quién me haya formado, ellos no son los que toman las decisiones por mí. Uno tiene que decidir, quiero hacer algo, o quiero hacer algo nuevo, quiero atreverme a hacer algo distinto. Y acá con Naya tenemos un punto de convergencia, que ella primero nos colaboró cuando fui centro de alumnos yo, ella fue colaboradora en mi mesa directiva, y después ella fue mesa directiva también. Entonces eso, el ser centro de alumnos, ser ayudante, desarrolla muchas habilidades blandas que de forma tradicional tal vez es más difícil lograr. Entonces, recomendación, quienes puedan tomar estas iniciativas, que lo hagan. Y no tanto centrándose en chuta, si no me resulta, o qué pasa si me equivoco. Errores vamos a cometer toda la vida. El tema es qué voy a hacer yo con esos errores. Y aquí nosotros trabajamos de forma inquieta. De hecho, el profesor Yanni, cuando era director en nuestros tiempos, él siempre decía que Minas era la carrera que más dolor de cabeza le generaba, pero en la buena, porque éramos muy inquietos. Un proyecto tras otro proyecto, qué charlas, qué seminarios fundamos la Semana Minera. Entonces, eso es súper importante, esa proactividad de no esperar que un profesor nos diga podrían hacer esto, sino uno proponerlo. Porque cuando uno propone, siempre tiene la ayuda. Y eso fue complementario a nuestra formación en esta escuela. Bueno, en el caso tuyo, Nayadet, ¿por qué, por ejemplo, no ir a estudiar una industria? ¿Cómo fue ese primer momento en que terminaste tu título de ingeniería civil de mina, defendiste y generalmente uno dice, bueno, me voy a la industria? Es verdad que ya quizás habías escuchado el magíster, pero siempre está esta oportunidad de buscar trabajo, trabajar directamente en lo que estudiaron. Bueno, yo terminé, me titulé, o sea, presenté y todo eso, y yo me iba a tomar obviamente como unas vacaciones y como ya. Un periodo sabático para descansar. Y con el profesor a mí nosotros íbamos a seguir investigando lo de pregrado. Entonces yo iba a seguir leyendo papers y todo eso. Entonces como el profesor Amin vio que a nosotros nos gustaba eso, nos dio la posibilidad de hacer magíster y nos explicó de qué se trataba. Y ahí a mí al menos como que se me encendió así como, oye, como algo dentro así como que... Sí, porque es algo nuevo que uno empieza a investigar y al final uno se vuelve experto en esa área. Y es algo que en sí, por ejemplo, a mí me gusta la geomecánica, pero también otras áreas, pero más esa. Y es más que nada como presentar cosas nuevas para solucionar riesgos que están ocurriendo actualmente en la minería. Entonces es aportar algo actualmente en la mina. Entonces eso es lo que a mí me gusta más. Ya. Quiero ahora preguntarles cómo fue el proceso de selección en donde están. Tanto, por ejemplo, cómo fue para entrar al magíster y cómo fue para entrar en la Politécnica Naval. ¿Cómo se hace? Si yo quisiera, por ejemplo, ahora seguir su ejemplo, ¿qué tendría que hacer o cuáles son los formularios, las preguntas que les hacen, cuáles son las pruebas? Eso quisiera conocer. ¿Cuán difícil es hacer lo que ustedes han hecho? En mi caso, creo que tomar el magíster fue una decisión ultra asertiva, que en su momento, claro, lo tomé por gusto, honestamente, me lo pagué al contado, de hecho. Y bien la Armada, porque ellos, como es público, todas las ofertas laborales se publican, se hace concurso, después se hace una terna clasificando los concursos, y ahí se hacen las típicas entrevistas de todo tipo para seleccionar al candidato. Entonces, la educación superior de la Armada, en la academia,
están trabajando en cambiar los programas curriculares de formación por objetivo, que es la tradicional, a formación por competencia. Y lo que está en prioridad de cambio, porque las carreras dicen ya, esta primero, esta después, son justamente las ligadas al área de ingeniería. ¿Y qué pasó? Justo mi magíster que estudié fue una de las generaciones que alcanzó a tomar la formación por competencia. Entonces postulé, tenía ya experiencia en docencia y escribí. Me llamaron, recuerdo en ese entonces me llamó capitán Alejandro Cabezas, que él era jefe de estudios de ingeniería en ese tiempo, ahora ya no está, y le gustó mi currículum, porque me dijo, mira, queremos cambiar la formación por objetivos a competencia en ingeniería, y tú eres ingeniero, dijo, tu malla es una de las con más ciencias básicas de los currículums que recibió, y aparte tienes el magíster en docencia, justamente en formación por competencia. Entonces, claro, probablemente tenía mucho menos experiencia que otros que postularon, pero tenía la convergencia de los dos puntos. Entonces ahí lo que me decían, lo que no sabía, lo puedes aprender sobre la marcha, pero tiene las dos visiones y eso es lo que necesitamos. Y ahí, bueno, al ser Fuerza Armada, exámenes de todo tipo, exámenes psicológicos, entrevistas, y fui pasando todas las etapas una a una. Este proceso fueron como 3-4 meses. Ya decir, es un proceso que igual es lento, no se hace de una semana. Y en el caso de Nayade, tú para ingresar al magíster, ¿cómo fue ese proceso? Cuéntanos. Bueno, primero tenés que enviar ciertos papeles. Por ejemplo, yo lo que destaco harto del magíster, que por ejemplo cuando tenía dudas yo podía hablar directamente con el profesor. Claro, que es el director del magíster. Él contesta al tiro las dudas si hay alguna duda con algún papel, cosa que es muy raro de repente en otras universidades, que se demoran semanas en contestar qué papeles se necesitan. Y ahí después nos hicieron una entrevista, donde más que nada nos preguntaron si nos gustaba lo que es lo académico, porque como no es profesional, obviamente íbamos a tener que estar 24/7 enfocados en lo que es el magíster por solamente un año, porque eso es lo que dura. Y ahí, obviamente, si a uno le gusta y todo eso, uno se va a explayar explicando todos esos puntos que uno tiene en mente. Pero después de 2 semanas, ahí nos llegaron los resultados de que quedamos seleccionados y las fechas de entrada. Y obviamente teníamos que entrar con una tesis, con un nombre de tesis y con el profesor guía. Un tema ya dirigido. Sí, ya teníamos que tener eso ya listo para empezar al tiro con la tesis de posgrado desde que empezamos. Perfecto. Bueno, entonces han sido caminos, quizás en el caso tuyo un poquito más simple, aunque igual supongo que habrá demorado. Y bueno, en tu caso creo que Fabián se unieron ahí los astros porque tenías todo. Es como que el puesto era para ti, estaba destinado a que fueras tú. Como dice Dayan Pizarro, ella esposa del profesor Roberto Díaz, que hizo clase acá, ella les llamaba las diosidencias. Así que claro, Mira. decía que ahí la inspiración llegó al momento para que en el momento quedara contratado. Claro. Ahora les quiero preguntar algo. Bueno, vamos a ir un poquito más al pasado. ¿Por qué eligieron la carrera de Ingeniería Civil de Minas, por un lado, y después por qué eligieron esta universidad? No sé si se acuerdan cómo fue ese proceso. eh, a lo mejor tenían otras opciones, pasa también en su momento, pero quisiera saber cómo fue que tomaron esa decisión, siendo ya bastantes años atrás. Bueno, en mi caso yo primero estudié en otra institución. No vamos a revelar cuál me fui con un trago amargo, digamos, pero me fui por la puerta buena. No fue por temas académicos ni nada, sino que el ambiente no me gustó. Desde el trato con los profesores, los funcionarios, era incómodo el estar ahí. Y bueno, empecé a revisar posibilidades de cambio y vi que Ingeniería Civil de Minas se había abierto acá en la Católica de Valparaíso. Y yo tenía compañeros que se habían cambiado antes acá, a la Católica, y ellos siempre hablaban mucho del trato, del ambiente. Decían, claro, ¿no? Como en todos lados he tenido profesores que son muy buenos, un profesor tal vez que no era tanto, que eso es común, en ningún lado es ideal, digamos. Pero sí decían que el trato era muy distinto, de que era raro que un profe los tratara de estúpidos cuando ellos preguntaban algo, que por ejemplo las secretarías cuando iban a hacer consultas, trámites, los atendían bien, no los ridiculizaban o no los ignoraban. Entonces eso a mí me empezó a llamar la atención, porque creo que lo que refleja, más allá de los estándares de que estamos acreditados, de que tenemos proyectos,
creo que lo que hace un buen profesional es el trato humano que tiene. Y eso me gustó. Y suena romántico, pero eso fue lo que me hizo optar por la Católica y no por las otras instituciones que tienen ingeniería. Claro. Literalmente fueron los buenos comentarios. ¿Y por qué ingeniería civil de minas? Porque a mí me gusta la parte de medio ambiente. Y en civil de minas vi un nicho importante. De hecho, dentro de mi opción está hacer un doctorado en ciencias ambientales más adelante. Claro, usualmente la minería históricamente fue un tema que quizá lo dejaron, pero es una oportunidad para de alguna forma estudiarlo, tratar de implementarlo en la minería, el tema ambiental. ¿No? Y también ahora hay más oportunidades que antes. Antiguamente no cualquiera era doctor, no porque no quería, sino porque no podía. Claro. Ahora hay becas internas, están las becas ANID. Incluso ahora algo que me ha llamado la atención es que hay doctorados que dicen, porque no es común que un doctor empiece a los 20 años. Hay casos. Entonces son personas con familia, padres, madres, con otras responsabilidades, incluso las deudas. Muchas veces lo que se paga por beca no alcanza para uno vivir bien. Entonces he visto que hay doctorados que ofrecen estirar los planes, que dicen, no, ya no son 4 años, usted puede estudiarlo en 6. Para que, claro, y eso a mí me ha llamado mucho la atención de una oportunidad futura para trabajar en esta área. Ya. En tu caso, Nader, ¿cómo fue esa experiencia inicial? Bueno, yo primero, es algo chistoso porque yo primero quería estudiar veterinaria. Eso es lo que yo quería estudiar. Parecido. Sí, muy parecido. Entonces, yo me tomé un año de preuniversitario. Obviamente, de nuevo quería veterinaria. Y después, cuando ya llegaron los resultados, yo postulé, pero sin querer postulé a civil de minas. Sin querer, ya. Yo no tengo ningún familiar o alguien cercano que me haya explicado qué hace un ingeniero civil de minas. Yo no sabía absolutamente nada de lo que hacía la carrera. Y entré acá, pero después cuando entré el primer año, obviamente con un poco de miedo, porque como antes se decía de que la mujer estudiando minería era como súper fuerte. Pero yo entré acá y yo, de verdad, yo nunca sufrí lo que es, por ejemplo, que me miren en menos por ser mujer, que, por ejemplo, si yo sabía algo, me trataran mal porque yo sabía más y el hombre no, o que los profesores de repente no me contestaran preguntas porque yo era mujer. Jamás me hicieron eso. Y eso yo lo destaco mucho en esta universidad, que a mí me ayudó a saber más, por ejemplo, de las clases, y los profes me abrían las puertas, me decían, sabes que mira, puedes buscar acá, y nunca se negaron a enseñarme más. Ahora, eso es importante destacar, porque usualmente, antiguamente, estamos hablando 20, 30 años atrás, la minería era prácticamente un mundo de hombres. De hecho, antiguamente había un dicho que decía que si una mujer entraba a la mina se ponía celosa y se derrumbaba. Sí. Entonces era esa cultura la que las primeras mujeres tuvieron que Eso está bueno enfrentar. es decir, ya menos mal que fueron derribados y hoy por hoy, incluso en la carrera de Ingeniería Civil de Minas, entiendo que hay una buena cantidad de mujeres y sobre todo destacándose, es decir, no es ni tan siquiera el ingreso, sino que también ustedes han puesto la vara muy alta y entiendo que eh, la idea es seguir y sobre todo derribar todos estos tabús que históricamente había. De hecho, justo ayer veía LinkedIn y me apareció Valeria Soto, que ella estuvo acá en un capítulo que había sido reconocida en la faena donde está y como dice, acá las chicas se han posicionado con completa normalidad, ni siquiera diciendo porque son mujeres, sino porque son excelentes profesionales. Exactamente. Fíjate, algo que curioso que yo quería destacar también es que a mí he visto muchas más mujeres en materia laboral, en puestos bien importantes que hombres en la minería. Históricamente eso no existía. Y ellas siempre destacan que el trato ha sido igualitario, y no por ser mujer, sino destacan sus habilidades, destacan sus conocimientos, que eso es lo que de alguna forma siempre tuvo que haber existido. Les voy a hacer ya quizás las últimas preguntas, llegando al final de nuestro capítulo, y es, ¿cómo ven su futuro? ¿Qué quisieran o cómo de alguna forma ven ustedes el futuro cercano? Tú mencionaste algún doctorado, no sé, en el caso de Nayade, si es algo que de alguna forma habían pensado en un inicio o que es esto que fue surgiendo con el tiempo.
Bueno, en mi caso, yo la verdad me vi en minería, pero no tanto en faena, desde un comienzo. De hecho, mis compañeros lo sabían cuando conversábamos de estos temas. Porque a mí, como me gusta la parte más medioambiental, hay facilidades de trabajar en zonas céntricas, en laboratorio, de subir a minas solo a tomar muestras, por ejemplo, a tomar mediciones. Y eso lo sigo compartiendo. No me veo como en sistemas 7x7, 14x14. Porque también dentro de mi desarrollo acá en la escuela, el amor a la docencia lo encontré fuerte. Entonces me veo yo como doctor a futuro, pero me veo principalmente ligado a docencia e investigación. Y también un comentario que me gustaría hacer, que creo que a veces es mal tratado, de saber diferenciar entre que un buen investigador no tiene por qué ser buen docente. Y un buen docente no necesariamente un buen investigador. Y creo que eso es algo que tal vez la acreditación en algún momento, que obviamente no depende de la universidad siquiera, debería poner como un ojo. Porque, claro, todos tienen que ser doctores y muchas veces la reprobación alta en ciencias básicas ocurre porque son tipos o tipas altamente competentes que están estudiando agujeros negros, así fenómenos, la ecuación de un nombre improducible, y eso lo tienen que llevar a derivadas. Entonces, claro, pero cumplí con la acreditación de tener doctores. Claro. Entonces, eso en mi caso, de hecho es lo que estoy actualmente, estoy trabajando en ciencias básicas, pero adaptándolas a ingeniería, que no significa bajar el nivel o regalarle una nota, por ejemplo, sino en darle un aprendizaje más significativo. Decirles, esto lo van a ocupar para esto. Sí. De esta forma se aplica, de esta forma se usa. Y me veo también en esa forma. No solo me gustaría hacer ramos profesionales, también me gustaría mantener la línea de las ciencias básicas, porque la formación inicial creo que es súper importante, pero actualmente, y esto es en cualquier lado, de hecho, estadística que uno tome, la desmotivación profesional no ocurre en los ramos de carrera, ocurre en las ciencias básicas. Y me gustaría al menos trabajar en esa forma, reduciendo esa desmotivación inicial, llevando la enseñanza a algo más significativo o práctico. En tu caso, Naya, ¿cómo es el futuro? Bueno, yo, al menos hasta ahora, yo no entraba a ninguna mina, porque, por ejemplo, yo cuando tenía que hacer la práctica, justo pasó lo que es la pandemia. Entonces ahí fue un lío, por ejemplo, para toda mi generación. Muy pocos entraron a hacer práctica. Entonces yo, por ejemplo, gracias a mi profesor guía, que me dio esas posibilidades extras, que yo no tenía idea al menos, a mí al menos me estaba gustando, me estoy viendo más por el área de investigación. Hacer doctorado, seguir investigando lo que estoy haciendo ahora, pero más en profundidad, hacer algún tipo de software, porque esa es la idea que se tiene para poder predecir lo que es el estallido de roca, ver la profundidad de falla, todo eso. Entonces ahí es como que me estoy viendo actualmente para en un futuro ya más lejano. Bueno, hay dos desafíos por ahí. Por un lado, el tema de la educación en ciencias básicas y la investigación, llevarla a la industria, que históricamente en Chile no ha sido tan fácil por un tema de barreras que tiene la industria actualmente, pero que cuando uno ve en el extranjero no es tan así. Entonces, yo creo que ahí, bueno, tenemos otras barreras para vencer. Ustedes han sido, creo que, dignos ejemplos de que se puede realizar y, bueno, la idea es que lo puedan conseguir. Bueno, vamos entonces terminando con este capítulo. Agradecer a Nayadet y a Fabián que hayan estado en este nuevo capítulo. Y bueno, la idea es que puedan seguir con ese camino y por supuesto, siempre estaremos en contacto y espero verlos en un futuro para ver cómo ha sido ese trayecto. Y nada, decirle a nuestros oyentes bueno, que sigan nuestras redes sociales, estén atentos a otros capítulos que se vienen en este año. Vamos a tener muchos más capítulos que el año pasado. Y bueno, un saludo a todos. Nos vemos.